Hola secretistas, bienvenidos al podcast inaugural de Secretos Literarios. Yo soy Secretos Literarios y hoy vengo acompañada de mi colaboradora Cone. Hola. En este primer podcast vamos a recomendaros 3 autoras cada una. No es que sean nuestras preferidas por encima de todo, pero hemos considerado que con estas es más que suficiente porque si no el vídeo sería larguísimo. Así que vamos a empezar. Cone, te cedo la palabra. Vale, el primer género que voy a presentar será el clásico y dentro de este yo he elegido a Charlotte Brontë. He elegido a Charlotte porque mi novela preferida hasta ahora es la de Jane Eyre. Y tanto. Entonces, estoy segura de que todo el mundo sabe quién es Charlotte Brontë, así que voy a dar unas breves pinceladas sobre su vida, su biografía. Charlotte Brontë tuvo una vida un poco marcada por la tragedia, para decirlo en términos suaves. Perdió a su madre a una edad muy temprana y a raíz de lo cual estuvo internada con sus hermanas en una institución, en un centro educativo en el que lo pasaron mal, incluso 2 de sus hermanas se enfermaron ahí y volvieron a casa enfermas. Y es a partir de su estancia en este internado es donde sale la idea para Jane Eyre, puesto que recordamos que Jane Eyre se crió o creció en un internado en Lockwood y luego pasó a ser profesora en el mismo. Esto hace que tanto Charlotte Brontë como sus hermanas desarrollen un carácter un poco sombrío, aislados del resto del mundo, y es la única que sobrevivió a sus hermanos, si no me equivoco. Se casó a una edad muy avanzada y luego murió estando embarazada. O sea, la tragedia está presente en toda la vida de Charlotte Brontë. Es conocida autora de obras como El profesor, Jane Eyre, Shirley, Villette, Emma, y también publicó poemas con sus hermanas Anne y Emily. Su obra más famosa es Jane Eyre. El argumento de Jane Eyre casi todo el mundo se lo conoce. Es una muchacha joven huérfana, que vivía con sus tíos. Su tío muere, la pasa a criar su tía o la mujer de su tío, aunque la maltrata, la manda a un internado en el que también sufre maltratos, digamos, y cuando crece se convierte en profesora en el mismo y decide dejarlo, se va a trabajar de institutriz en Thornfield para el señor Rochester y ahí desarrolla una relación un tanto peculiar con su jefe, digamos. Peculiar es la palabra. ¿Sí? Peculiar. Ella se enamora de él, pero no es la típica relación de amor, no es el típico romance rosa de la era victoriana, ni mucho menos. Y la novela está realmente muy marcada por giros sorprendentes, por misterios, teniendo como una sombra así gótica que flota sobre el argumento, que es lo que más me gusta. Lo que también me gusta, y porque estoy recomendando a Charlotte Brontë, es porque sabe dotar a sus protagonistas femeninas de un mundo interior tan rico, que es asombroso, porque Jane Eyre es un monólogo interior, básicamente. Y a lo que realmente hace que sea mi novela favorita es que es una muchacha, un joven, 18 años creo que tenía, y la madurez impresionante que tiene esta chica y que es capaz de hacer lo que sea, siempre respetándose a sí misma, siempre con cierta moralidad, no solo por estar enamorada de un señor por primera vez que también siente lo mismo por ella, aunque sea un amor recíproco, no por ello está dispuesta a dejar de respetarse a sí misma y a dejar de actuar según sus principios. Y esto realmente es lo que me hace que esta novela sea de mis favoritas. Esto hace que Charlotte Brontë sea una mujer, una autora adelantada a su tiempo, porque en esa época
lo que se estiraba en los movimientos literarios era una literatura más costumbrista. Y Charlotte se desmarca un poco de este movimiento, además de que trata un tema tan importante como el feminismo. Es una mujer independiente, Jane Eyre, que viaja sola. Eso no se hacía en esa época, que una mujer esté viajando sola y buscándose la vida sola. Eso estaba mal visto ante la sociedad, pero Charlotte demuestra lo contrario, demuestra que por mucho que una chica esté sola en el mundo, que viaje para ganarse su sueldo, sigue siendo una mujer respetable. Sí. Y esto es lo que, por eso creo que es de obligada lectura Charlotte Bronte, al menos Jane Eyre, para entender cómo esta mujer, cómo Charlotte Bronte se adelantó muchísimo a su tiempo. No solo ella, sus hermanas también. Pero como mi novela favorita es Jane Eyre, pues yo presento a Charlotte Bronte. No, por supuesto. Si os interesa más la vida de las Bronte, tenéis una biografía sí, de Elizabeth Gaskell. que la recomiendan muchísimo, además. Sí, Está muy pendiente. Sí, creo que se llama La vida de Charlotte Bronte. Esta también la tengo pendiente de leer, me gustaría leerla. ¿Tú qué tienes en esta? Yo, pues como no este podía género? ser de otra manera, yo tengo que hablar de mi autora adoptada, que yo sé que doy mucho por saco, pero es que, de verdad, es Lucy Maud Montgomery. Es que es una autora que para mí fue un descubrimiento, porque yo siempre la encasillaba en literatura infantil. Sí. De, bueno, pues ya lo leerás, pero es que es un mundo totalmente distinto. Tú te estás leyendo sus libros y ves cómo su vida está reflejada en cada uno de ellos, porque ella tuvo una vida bastante dura. Yo no sé por qué, pero la mayoría de las autoras... Sí, la mayoría les ha pasado algo malo en la algo vida. malísimo, yo no lo sé, pero bueno. Y ella perdió a su madre muy pequeña, y su padre, en lugar de quedarse con ella, la dejó con los abuelos, se fue y se casó con otra. Y ella se crió allí con sus abuelos. Luego estuvo enferma también, tuvo, si no recuerdo mal, fiebre tifoidea. Y estaba, vamos, enamoradísima, es poco, de la isla Príncipe Eduardo. Creo que en casi todas sus obras sale y además es que lo representa tan bien que hace que tú quieras ir a ver qué diantres es eso que tanto le gustaba y lo bien que lo describe. Luego se casó, la verdad es que lo pasó mal, porque tuvo que compaginar no solo criar a sus hijos, cuidar de la casa, seguir escribiendo, sino tenía que ayudar a su marido en la parroquia. Era pastor y sufría de melancolía religiosa. Y encima también tuvo problemas físicos y ya tuvo que hacerse cargo de todo eso en su conjunto y sufrió una depresión tremenda. Y su liberación era escribir. Y lo que me sorprende de esta autora, aparte del hecho de que tengamos tan pocas traducciones en español, porque aparte de Ana, que es la más famosa y la que la convirtió en la conocida como ahora, y Emily, no tenemos nada más. Y escribió unas 270 obras, que es poco, ¿sabes? Esto me pone un poco de los nervios porque pasa con más y es una sobre gran todo escritora. mujeres, sobre todo autoras que en su idioma sí que las han publicado. Sí, tiene muchísimas pero luego obras. buscas traducciones y no te quedas con nada. Que sé que mucha gente dirá, no, es que hay muchas obras de ella. No, está Ana, lo que pasa es que Ana es una saga muy larga y Emilia es una trilogía. Y luego gracias a Editorial de Época, porque sacó Balance y Stirling, que si no ni eso... Y gracias por regalármelo. De nada. Y es una autora que yo la recomiendo, porque yo creo que esto es algo que voy a poner en todas las reseñas que haga de ella, porque van a haber muchas, estoy segura de eso. Y es que es la delicadeza que tiene a la hora de escribir. Sí. Tiene un estilo así tan elegante. Muy rico, sí. Que ella te describe perfectamente todo lo que le rodea. Hace eso, es muy visual, su descripción es muy visual. Y fluido también. Pero todo. no es recargado. Es que hay mucho amor en sus descripciones por el entorno. Es que se notaba de verdad que quería mucho esa isla. Y no se te hace pesado, ni dices, ya no quiero seguir leyendo. No, es que te lo imaginas y es todo tan
mágico. Mm. Es que es eso, es un lenguaje muy fluido, muy especial, que hace que quieras seguir leyéndola realmente. Sí, que te engancha, sí es. Sí, y La además historia. es muy costumbrista también, retrata muy bien la época en la que vivía y tiene toques muy feministas teniendo en cuenta la situación en la que estaba. Porque realmente, Eso se refleja bastante bien en Balance Stirling, sí, que yo, es la única obra que he leído de ella de sí, momento. y yo la recomiendo. Es que si no habéis leído nunca a Lucy, yo recomiendo muchísimo empezar por Balance y Stirling, no solo porque es su obra adulta, si no recuerdo mal, creo que es la única obra adulta que tiene, pero es que es maravillosa. Es que la protagonista... Es que si no te sientes identificada con esa mujer, Aunque no te sientas identificada con esa mujer, es que la protagonista te entra en el corazón. Quieras Sí. o no, la adoptas con cariño a la protagonista. yo sí, si no sabéis de qué va, porque tampoco es tan conocida, es una pena porque tampoco es tan conocida, Balance Stirling o El Castillo Azul nos cuenta la historia de Balance, que tiene 29 años, no está casada y es en aquella época. Porque estamos Solterona hablando- para su la época. solterona, exacto. Sí. Y estamos hablando en los años 20, ¿no? Por ahí. Vive con su madre y su familia es que la avasalla totalmente por no estar casada. Sí, la machacan todo el rato. Y se meten con ella y hacen burlas sobre ella y ella aguanta. Y hasta llega un momento en que se lo cree un poco Sí, también. es que se siente muy inferior Mm, porque es soltera y eso no puede ser. sí. Mientras que su prima, que está súper ensalzada por su familia, porque es muy guapa, porque Sí. va a casarse pronto, Tiene todas las virtudes del mundo. y ella no. O sea, es prácticamente es una vieja para ellos. Sí. Y es el foco, totalmente. Es que vas a las reuniones y es totalmente el foco de las burlas. Y ella tiene que reírles las gracias porque es el patrón que le han enseñado. Mm. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y de aquí no te sales. Hasta que de repente Está encasillada, pobrecita, en su Sí, papel de... hasta que recibe una noticia un tanto inesperada, por decirlo de alguna forma. Que da un impactante. giro un poco dramático a la historia. Sí, pero ella lo coge. Con en verdad, filosofía. sí. Y es algo que a pesar de que es malo, porque lo es un spoiler, es que es malo, ya está. Sí, recibe una mala noticia, digamos. Y ella, digamos que revive a partir de esa mala noticia. Sí. Se vuelve más ella. Es que Sí. es así, ella siempre ha sido así. Lo que pasa es que ha tenido que Es que- reprimir su personalidad Mm. por culpa de su familia. Pero a partir de ese momento dice, bueno, es que ya, ¿qué más me da? Voy a ser yo misma. Es lo que tenía que haber sido siempre. Que rompe con todos los estereotipos que tenía Mm. impuestos a sí misma y digamos que empieza a vivir la vida como ella quiere Sí. vivirla, sin importar lo que le digan, sin importar que la critiquen o la Famoso tachen que de... dirá. Vamos, que la tachan de todo. Sí, pobrecita. Y luego ese final es que de verdad tiene un giro que no te lo esperas para nada y hace que adores más a la protagonista. El final para mí ha sido tan igual de dulce como de cómico. Sí, porque no te lo esperas. Dices, ¿en serio? ¿Qué es esto? Es muy guay, es que es muy guay además, y los diálogos que tiene con ella misma y... Mm. No lo sé. Sí, sí, Además es una edición, yo tengo que decirlo, que es preciosa. la editorial es que se ha Hizo coronado un trabajo con esto. genial. Es No solo genial. por fuera, sino que por dentro tenemos las ilustraciones que corren a cargo de Magrat, Magrat. que os dejaremos el enlace al canal. Porque la tenéis que hacer, por favor, darle una oportunidad a este libro, Sí. porque yo creo que no puede dejar a nadie Y indiferente. además, aunque no os guste este género, el estilo, lo que sea, no se os va a hacer pesado porque tiene una prosa muy fluida Sí, y es que en verdad es como enseguida un os lo relato. termináis. Yo el libro me lo terminé, creo que en un día y medio, 2 Es que días. es muy fácil de leer. Es muy fluido todo, entonces, aunque no os guste, vais a terminarlo enseguida, o sea, no os va a costar la vida. Yo espero que a partir de este libro, igual si nos ponemos ahí fuertes, traigan más cosas de Lucy, porque Bueno, desde aquí lanzamos una petición a todas las editoriales, por favor, traer a Lucy. si nos escucháis, que Que no no. lo creo. De las que sí están publicadas, sobre todo lo de Ana y Emily, una revisión, por favor, una revisión, que no es por nada, pero es que yo me leí Emily y
casi lloro por las faltas que había, de verdad. Es que, pero garrafales de, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Uy, nos te estamos pidiendo mucho. Sí, es que era corta y pega. Ya. Y también os recomiendo, si sabéis inglés, que os leáis su autobiografía, que es de Alpin Paz, que yo me la leí antes de leer Emily, y es que es una maravilla. Que sí, además es muy inspiradora, sobre todo si os gusta escribir. Yo creo que su autobiografía os inspirará muchísimo. Te toca, de nuevo. Bueno, pues salimos del clásico. género clásico. Os presento a una autora contemporánea, Silvia Plath, que es más conocida por sus poemas, porque ella escribía poemas más que otra cosa. Tiene un recopilatorio de poemas como El Coloso, también tiene diarios, y esto es muy interesante porque la última parte de estos diarios en los que habla de su vida junto a su marido, del que se divorciaría, está destruida por su propio marido, porque por algún motivo no le interesaba que la gente supiera cómo era su vida conyugal. También tiene Ariel, que es un poema en el que describe el descenso a la locura. Su obra narrativa más importante es La campana de cristal. Es una obra semi-autobiográfica en la que la protagonista es Esther Greenwood, cuyo objetivo o sueño es ser escritora. Recibe una especie de beca, si no me equivoco, es que leí el libro hace mucho. Yo tengo mis pendientes ahí. Para irse a la ciudad de Nueva York, dentro de un curso, un concurso, creo, de una revista de moda, junto con otras chicas en las que siempre están en saraos, en galas, les regalan ropa, la mejor comida, cosméticos. Vamos, es un mes de ensueño, digamos, en Nueva York, y luego cuando termina, a ella eso le da, realmente es un poco apática, porque le da exactamente igual, como que le regalen el último vestido de moda, como que no, es que le da igual. Lo que le interesa es escribir, y tiene pensado, al terminar ese mes en Nueva York, volver a su casa y empezar un curso de formación para escribir, pero no la aceptan, y entonces a partir de ahí empieza todo el conflicto de la novela. Silvia Plath también ha tenido una vida dura, Bueno, que empezó a partir de la muerte de su padre, con el que siempre estuvo muy unida, pero con su madre siempre ha tenido una relación conflictiva. Sufría un trastorno bipolar, o al menos eso es lo que se le diagnosticaría hoy. Fue internada en un psiquiátrico e intentó suicidarse también. Luego salió del psiquiátrico, se casó, pero no funcionó, tuvo un matrimonio fallido, hasta que al final, abandonada por su marido, con hijos a su cargo, depresiva, se suicidó metiendo la cabeza en el horno. Hay que decir que era una persona muy perfeccionista, muy perfeccionista. Tenía muchos talentos, tenía mucho talento para escribir, porque empezó a escribir siendo una niña, muy joven. Entonces se puede entender que a la mínima algo la trastorne, siendo ella tan perfeccionista y que no le salgan las cosas bien. Es, no diría la pionera, claro, pero es una de las máximas representantes de la poesía confesional. Y hay una frase suya muy famosa en la que dice: mi gran tragedia es haber nacido mujer. wow. Es una feminista radical. Y de hecho, en La campana de cristal, que también es un monólogo, se ve latente la lucha entre la mujer convencional de esa época, como tenía que ser, con la feminista radical que es Silvia Plath. Entonces de ahí también tiene un conflicto importante. Creo que eso también contribuyó a su estado mental. Es, por lo tanto, defensora del feminismo, por eso para mí es una autora muy relevante.
sobre todo para la época en la que estaba. Recordemos que en La campana de cristal algo que me llamó muchísimo la atención es que la protagonista, Esther, decide por su propia cuenta irse ella al ginecólogo y pedir que le implante un DIU, creo. Ella por su propia voluntad quiere tener control sobre su cuerpo, decidir si quiere quedarse embarazada o no, o sea, tener control, dirigir su vida sexual y dirigir su control sobre su propio cuerpo. Es decir, nadie se va a meter conmigo, nadie me va a decir si uso métodos anticonceptivos o no. Es que eso es muy avanzado, eso es muy adelantado en su época. La mujer, es que lo vemos hoy en día, que todavía el gobierno, la iglesia se mete en contra si el aborto... Y manifestaciones y manifestaciones. Todavía nos controlan que si podemos abortar o no. Y que Silvia esto lo deje ver en su obra en esa época, a mí me chocó muchísimo, para bien por supuesto, pero te das cuenta de lo adelantada que es esta mujer en su época. También hay que destacar que es la primera poeta ganadora de un premio Pulitzer. Creo que lo ganó en el 82, aunque fue a título póstumo. A ver, ¿tú qué tienes? Bueno, yo no la pondría dentro del género contemporáneo, aunque sí que he leído que está dentro, no sé por qué, sinceramente. Para mí es una clásica de pies a cabeza y es Frances Hodgson Burnett, que seguramente todo el mundo, o quiero creer que la mayor parte del mundo la conocerá, sobre todo por El jardín secreto, Sí. del que se han hecho creo que bastantes adaptaciones. Sí. Y esta mujer lo que escribía eran libros infantiles. Sí, esta sí, que se centraba en libros infantiles, pero ojo, porque tenía muchísimos matices. Sí, es de este un tipo fondo detrás de literatura que dices, sí, es para niños, pero tiene muchos mensajes ocultos y no tan ocultos. Es así, no es igual. Pero tipo Roald Dahl, que son libros infantiles, pero tú te los lees de mayor y dices, madre mía, No era listo ni nada el Roald Dahl. dices, bueno, ¿qué mensajito tienes aquí? Pues esta mujer era más o menos igual. También tuvo una infancia muy marcada. Ella vivió en la pobreza. Sí. Le costaba mucho salir adelante a su familia y era muy difícil llegar a fin de mes. Y tú te lees sus obras y eso se ve. Tiene mucha importancia el tema de la diferenciación, de la diferencia de clases, de los altibajos que te puede dar la fortuna, de que ahora estás arriba, pero en 5 minutos puedes estar abajo. Y habla mucho sobre todo de las condiciones de vida. Remarca sobre todo mucho la diferenciación entre clase baja y clase media, más que clase alta. También habla mucho de la educación en aquella época, la educación que recibían los niños y la importancia que se le daba a cumplir ciertas expectativas. Y lo que me gusta de esta mujer, sobre todo, aparte de la crítica social que hace de todo en general y lo mete en libros infantiles de una forma muy sutil, es la forma en la que mezcla todo con un toque de magia, pero no estoy hablando de esta de magia de Hocus Pocus, nada de eso por el estilo, sino magia a través de los personajes, de la belleza con la que crea las cosas. La que tenemos cuando somos pequeños. Exacto, sí. Porque yo no voy a mentir, no son libros infantiles de estos de aventuras y jiji jajaja, no. Es verdad. No es Jerónimo Stilton. Algo así. No es Jerónimo Stilton, no. Es su estilo de escritura, sus libros son más de historias de personajes, de ver cómo... Sé que tenía un nombre, pero no recuerdo cómo se llama eso. Pero es de evolución, de ver cómo estos van creciendo y se van enfrentando a las situaciones que les van viniendo. Entonces, es un tipo de literatura infantil que yo creo que es más de aquella época. Porque ahora... No creo que es lo que se estira ahora mismo. No. Entonces, ¿es infantil? Sí. Porque todos sus protagonistas son niños. Pero yo creo que cualquier adulto ve cosas... Sí, ves el mensaje que yace en el fondo, sí. Y yo de esta escritora, a mí me gustó mucho El jardín secreto. Sí. Pero yo voy a recomendar La princesita. Sinceramente creo que es menos
digamos, menos moralista y tiene menos toques religiosos que el Jardín Secreto. No estoy diciendo que el Jardín Secreto sea malo, a mí me encantó de verdad y la recomiendo también, pero La Princesa tiene algo distinto que se ciñe mucho sobre todo en la crítica a la educación infantil y a la autoestima, que yo creo que eso está muy bien para que lo lea los niños, pero también los adultos, de la importancia de aceptar cómo eres. Sí. Es que eso hay que enseñarlo desde pequeños. Que no importa que no cumplas ciertas expectativas marcadas por el sistema. Porque, a ver, os comento más o menos de qué va La Princesita. Nos cuenta la historia de Sara, que con 7 añitos de edad se va de la India, su padre la saca de allí y la mete en un internado londinense para que se instruya. Y ella no está muy contenta, o sea, no le gusta para nada separarse de su padre, porque su madre se murió cuando ella era pequeña y es el único familiar que le queda. Para ella separarse de él es lo peor. Pero ella es muy madura y sabe lo que tiene que hacer y se mete allí, y allí se encuentra con la rectora, la directora de allí, que se llama la señorita Minchin, que la colma de todo cuanto quiere por ser quien es, por el dinero que tiene y lo cómo le puede eso beneficiar a ella. Y esta niña es que es muy inteligente para su edad, tiene unas frases que tú lo lees y dices, una niña de 7 años, ¿cómo te puede decir eso? Y es muy especial porque a pesar de que tiene todo cuanto quiere, de que su padre la colma de todos los deseos que ella quiere, es muy consciente de quién es y de que eso se puede esfumar en cuanto sea, que podría estar en otra posición. Entonces no se deja llevar por los mimos que le pueda dar, por que la cuiden muy bien y la laven. Y de anoche a la mañana hay un revés en su vida, en la vida de Sara, que hace que pues pierda esa posición privilegiada. Y ahí vemos el cambio en la señorita Minchin, que la pone en una posición menos que una criada. Y ahí vemos la explotación infantil, la importancia que se le da al dinero, cómo condiciona el trato que recibes, el dinero que tengas. Claro. Y vemos cómo Sara se enfrenta a esa nueva situación con toda la entereza de la que dispone, que es muchísima, y de una imaginación que es desbordante. Y vemos ese lado más mágico, más bonito de la historia, y ha sido una historia muy agridulce y con mucho aprendizaje sobre todo, y ayuda mucho a los demás a pesar de que eso le afecte a ella en mal sentido. Tienes una reseña, ¿no? En Sí. el blog, si queréis saber más, Sí, acabo más de- profundidad, acabas sí, de subir una reseña. Hace poquito que la publiqué, Sí, en el y blog. si queréis verla, ahí En está. más detalles, porque aquí no podemos explayarnos. Si no, yo estaría aquí, vamos, fangirleando a saco No terminaríamos nunca. Pero yo le recomiendo mucho esta obra porque, uno, que es muy fácil identificarse con ella. De hecho, tiene una frase que dice algo así como: nada le costaba más que mantener su temperamento a raya que el hecho de que le interrumpieran mientras está leyendo. Digo, Nos podemos identificar. y saltamos ya a las últimas. Sí. Y yo voy a terminar con la fantasía. Y he elegido a J.K. Rowling por básicamente 2 motivos. Porque es J.K. Rowling. También, bueno, por todos 3. Primero porque es hasta la fecha la única saga de fantasía que he leído completa. Y varias veces. Sí, sí. Y muchas veces y muchísimas Y las veces. que las leeremos. Y seguiremos así. Y porque
es también la primera saga de fantasía, o el primer libro de fantasía que me he leído en mi vida Sí, yo también. de pequeña. O sea, he crecido con esta saga desde que era pequeña. Creo que el primer libro que me leí fue el segundo, Todo siempre metiendo por atrás, ¿no? Harry Potter, la cámara secreta, que estaba en mi casa porque le habían mandado a mi hermano en el colegio y él pasó de leerlo y yo lo vi tirado por ahí y dije, voy a ver de qué va la cosa. Es obviamente famosa por la saga Harry Potter, Claro. además de todos los libros que ha publicado relacionados con este mundo, como los cuentos de Peter el Bardo, Quidditch a través de los tiempos y Animales Fantásticos, donde encontrarlos, que ya tiene una adaptación La recomiendo cinematográfica que va a durar para largo, según creo, cinco películas, cinco creo. películas, sí. Sí. Esto es lo que tiene para el público infantil, aunque no tan infantil, como puede parecer a primera vista, Sí. porque trata temas políticos y sociales Sí. bestiales, incluso morales. O sea, hay que leer, un niño igual no identifica estos aspectos, pero cualquier joven los puedes pillar al vuelo, puedes ver El esos sistema temas. judicial. Es que todo, es que la mujer ha hecho una crítica Sí. increíble, y sin perder ningún ápice de magia, ni también tiene no. momentos cómicos que te ríes, y con Ron me río mucho. Mira que es un personaje que yo cosí, pero te ríes muchísimo con Sí, él, es que también tiene es un humor muy gracioso. Sí, es J.K. Rowling, ¿qué le vamos a hacer? Creo que deja ver un poco su personalidad en Sí. Harry Potter. También tiene otros libros para un público más adulto, como Una vacante imprevista, y otros, pero ya con un seudónimo, como Robert Galbraith, como El canto del cuco, El gusano de Sí. seda y El oficio del mal. Yo me los quiero leer. La vida de J.K. Rowling, oh sorpresa también, estuvo marcada un poco por la tragedia, Sorpresa, sorpresa. aunque no tanto como la anterior, como Silvia Plath, por supuesto. Perdió a su madre de joven y eso hizo que pudiera desarrollar bien el personaje de Harry Potter de Sí. huérfano. También Se nota. sufrió depresión después de divorciarse, lo que resultó en algo positivo para nosotros como lectores, porque creó personajes como los dementores, los que aspiran la felicidad, se llevan todo lo bonito de nuestra alma. Pues a ella se le ocurrió la idea después de divorciarse y caer en esa depresión. J.K. Rowling para mí es muy relevante dentro del género fantástico porque voy a pecar y voy a decir que ha dado visibilidad a las autoras en este campo, porque vamos a decir la verdad, este campo siempre ha estado dominado por los hombres, por los autores. Sí. Y sigue. Y sigue, siempre, Por desgracia. por desgracia. No voy a decir que no haya otras autoras que sean máximas representantes de este género, pero si cogemos a cualquier otra autora y la ponemos al lado de J.K. Rowling, ¿a quién van a reconocer antes? A J.K. A J.K. Rowling, por la relevancia, la importancia de Harry Potter. Es que todo el mundo, aunque no lo hayan leído, no han visto la película, saben lo que es Harry Potter. Sí. Entonces, por eso me parece que ha situado, de alguna forma, a la mujer en el mapa de la literatura fantástica. Y otro mérito que tiene, que se lo reconoce todo el mundo, es que ha conseguido atraer a los jóvenes a la lectura Sí. en una época en la que todo nuestro interés lo absorbe la televisión e internet. Y los videojuegos. Y los videojuegos, televisión, internet, sobre todo internet últimamente. Porque yo la tele hace años ¿Eso que qué no es? veo la ¿Eso tele. qué es, no? ¿Qué es eso de la tele? Entonces es un gran mérito, muchos Sí. se lo discuten, muchos dicen que... No, para nada. Además, generación tras generación. Pero yo creo que sí, o sea, Sí, es sí. un mérito importantísimo que niños hagan colas, pero colas Sí. bestiales delante de la librería cada vez que salga un libro y que estén ansiosos por devorar los libros y que porque era nuestra generación Harry Potter, hasta ahora que ya estamos crecidos todos, Aún seguimos ahí. seguimos releyendo y emocionándonos con cualquier novedad de Harry Potter. Bueno, pues yo la última autora que voy a recomendar está dentro del género gótico, terror gótico, más o menos así. Ujú. Y es muy conocida, por lo Hombre, menos quiero creer eso. Tanto. Y es Anne Rice. ¿Es conocida? Sí.
¿Por qué la recomiendo? Porque a pesar de que todo el mundo más o menos conoce su nombre, siento que hay muchos que la infravaloran y os aseguro que Anne Rice va muchísimo más allá de ser historias sobrenaturales. ¿Que hay elementos sobrenaturales? Por Pues supuesto. sí, por supuesto que sí. Pero que no se queda en esa superficie, vamos, pero Es ni mucho más profunda, muchísimo mucho más menos, profunda. ni muchísimo menos. Ella, además de que tiene un estilo narrativo único, Es así como hay que definirlo, único. es único, porque yo creo que nadie puede imitar el estilo que tiene esta mujer, porque una de las cosas que a mí más me sorprende es la capacidad que tiene de adaptar su estilo narrativo en función del personaje Sí. y mezcla a la perfección todo lo que es el mundo mágico sobrenatural de vampiros, brujas y hombres lobo con la realidad. Tiene una parte muy histórica y sabe unificar esos dos mundos que parece prácticamente imposible. Sí, Pues se ya de por mezclan, se sí- entremezclan una sí, forma. y es muy metafísica. Sí. Y tú te lo estás leyendo y dices, pues puede ser verdad que en esta época los vampiros, pues este personaje fuera vampiro. Y sobre todo también mete mucho lo que es Egipto, antigua Roma y todas esas cosas. A ella se nota que Le apasiona. le apasiona la historia. Y sabe muy bien mezclarlo. Además, sus libros tienen mucha crítica social. Hay un monólogo, bueno, un diálogo en La Reina de los Condenados entre Akasha y más gente, que no voy a decir, que habla sobre la historia de la humanidad, de la importancia de las guerras, la importancia entre comillas, y los salvajes que somos los humanos. Sí. Y es impresionante y yo creo que esas cosas solo las sabe hacer, en verdad, Anne Rice. Anne Rice, de la forma en que la hace, que es perfecta. A mí lo que más me gusta de Anne Rice es lo filosóficos que son sus personajes. Sí, en mayor o menor medida siempre Pero tiene no ese es, toque no se espere, es el típico vampiro que jijijaja, sangre y punto. sangre y punto. No. Terror, voy a sembrar el terror. No, Tiene una no. profundidad, una riqueza interior que es bestial. Es que están muy bien elaborados sus Están personajes. muy bien conseguidos. Y son pero- muy carismáticos Sí, sí, y sí. diferentes. No es típico vampiro que sale de caza y ya está. No, No. es que Además son muy humanos. Dentro de lo Sí. que son vampiros, y bueno, porque estamos hablando de vampiros porque su saga más conocida es Crónicas Vampíricas. vampíricas, sí. Ojo, Crónicas Vampíricas no Vampire Diaries, que no es lo mismo. Que no sé por qué lo han traducido igual. No lo sé. No, Vampire Diaries no lo sé. O sea, no confundáis. Son dos cosas totalmente distintas. Ya. El romance de estas novelas son de las novelas de Anne Rice. Más oscuro. Es otro tipo de romance, estamos hablando. No, Sí. no es el típico ¿Qué es lo que romance- tocaría si en una relación está un vampiro? Sí, Vamos a ver. realmente sí. Y si tenéis que empezar por algo, obviamente, Entrevista con el vampiro es mítica. Es un libro Precioso. Y no dejes de ver la película también. que es la perfecta adaptación. O sea, Porque Tom Cruise del Stat, mira que Y no es Brad Pitt. santo de mi devoción No, a mí el tampoco. Tom Cruise, pero es que lo Lo clava lo siguiente. Miedo me da la nueva adaptación que van a hacer con Jared Leto. O sea, yo voy a dar mi voto de confianza A Jared Leto. a Jared Leto, pero me da miedo porque superar Al Eh, Stat de Tom Cruise, y no a, lo sé. y a Louis de Brad Pitt, Mm. lo que sí van a poder superar, yo estoy segura, es a Antonio Banderas, que hace No, de a ver, Armand. pero realmente no le hicieron justicia al personaje de Armand en la película. No, para Entonces Antonio Banderas no podía dar más. Ya. nada. No estamos Si es que- criticando la actuación de Antonio no, Banderas, sino ni mucho menos. es el personaje. Es porque no le dieron más papel, No, no, digamos. es que son la noche y el día. Pues que totalmente No opuesto le a hicieron Armand. justicia al personaje de No, Armand. no, no, es el Mm. único fallo que tiene la película, porque el resto, Pero realmente no es tan importante como los personajes. en el libro sí. En el libro sí. El libro tiene muchísima importancia, Sí. Armand, y sobre todo en Todo los hacia el siguientes final. también. Sí. Pero bueno, yo, ¿a lo que íbamos? Entrevista con el vampiro. Tenemos a Louis, cuya vida está marcada un poco también por las desgracias, porque su hermano se suicida
Y eso le marca mucho. Entra en una depresión muy profunda de la que no puede salir. Y ahí es donde le encuentra Lestat, que es un personaje... Es un personaje. Tenemos relación amor-odio con Lestat. Sí, pero eso es a lo largo de todas las novelas. Sí. Es así. Y que básicamente se aprovecha de la situación y lo convierte en vampiro. Y a partir de ahí vamos a ver no solo la relación que tiene con Lestat, que es un poco confusa, con muchos altibajos, sino la perspectiva que tiene Louis del mundo según los ojos de un vampiro. Ojo, como hemos dicho antes, no es el típico vampiro de voy a salir a cazar. Él es un personaje muy reflexivo y muy filosófico. Él se lo cuestiona todo y de hecho se siente muy mal cuando tiene que ir a cazar porque él no lo ve bien, no ve bien arrebatar Sigue la vida manteniendo humana. Sí, su lado humano, digamos. que es todo lo opuesto también al Lestat. Bueno, pero también yo creo que todos los personajes sufren una especie de crisis existencial. Sí, porque el Lestat... Lestat también tiene Sí. a veces esos momentos. Pero que- eso se ve más en Más adelante. en la segunda novela de la saga. Lestat el vampiro. Lestat el vampiro, por supuesto. Pero ojo que yo no voy a mentir, os vais a encontrar con entrevista con el vampiro un estilo narrativo muy pausado, bastante denso, pero es por el propio personaje, porque él es Sí, así. es un tipo sereno. Sí, además Vamos. es que eso es lo que digo, se lo está cuestionando absolutamente todo y busca su razón de ser. Pero no va a ser algo pesado. No, pero tampoco... Porque la historia engancha. Sí, Entonces, pero es de lectura de asimilación lenta. sí, puede ser. Pero yo te digo que yo lo devoré, porque sí, Sí. la historia me enganchó. Entonces, es verdad que es un ritmo más pausado. Pero yo- para mí se me hizo sí. rápido porque lo terminé. Pero yo aviso porque Rápido. es así. O sea, Sí, no, sí, no claro, podemos no. negar que el libro tiene su peso. Sí, eso es verdad. Y es que es eso, es que no es un libro de aventuras vampíricas, de voy a ir por aquí y por allá. Sí, orgías, no. No. Bueno, hay una orgía. Sí, pero... pero yo creo que es importante darle una oportunidad a este libro, sobre todo porque después, luego está lo que yo considero la biología dentro de la saga Crónicas, que está compuesta por Lestat el vampiro y la Reina de los Condenados, que eso es oro puro y muy dinámico. Que se lee, es que es un cambio tan brusco de narración, es que es sorprendente, pero eso se lo da el carácter del Lestat. Es ahí donde vais a comprender realmente ¿Por qué quién es es como y es? por qué es así. Voy a hacer un inciso aquí. La película de la Reina de los Condenados. No. Si la veis, que la hemos visto y yo la he visto muchas veces, Sí, yo también. que sea con el fin de entretenerse, no las relaciones con el libro, por Pues no favor. tiene nada que ver. Nada que ver. O Es sea, es un bodrio, entretenida, por sí. favor. Bueno, bodrio. Es un bodrio. Os podéis entretener con la historia, Pero no hace pero es justicia. que ni por asomo. Es que no tiene nada que ver. Ni Por siquiera favor. es... ¿Cómo decirlo? Porque tú puedes hacer una adaptación y al menos captar la esencia Es del que libro. no dieron Pero- pie con bola. Pero... No, porque hay un romance ahí que pierde totalmente la esencia de Anne Rice, de los Sí. romances que ella crea. No tiene nada que ver. Pero aún así, para fines de De diversión, entretenimiento, si entretenimiento, queréis, sí. pues no está mal. De las películas es que te tomas con unas palomitas. De serie B. Bueno, De serie B. no Lo es un- como las películas de Antena 3 de un sábado por la tarde. Tampoco nos pasemos. pero Pero además la banda sonora es espectacular. Ese Eso sí que lo sí, saco. eso es lo que la salva. Si queréis saber más de Anne Rice y por dónde empezar, hace poco Rodrigo hizo un vídeo hablando justamente de Anne Rice, que además es que a él le encanta y lo hace muy bien. Y también tiene una entrada en su blog y os la dejamos o bien en la i o en la cajita de descripción para que vayáis y le echéis un vistazo. Porque está muy bien. Y hasta aquí nuestro primer podcast. Podcast con que- nuestra selección de sí. 3 autoras recomendadas. Esperamos que os haya gustado y si queréis pues dejarnos en los comentarios vuestras autoras sí. Nosotras favoritas. encantadas. Encantadas, nos por recomendéis. supuesto. Siempre nos gusta descubrir a nuevas voces femeninas en Sí. la literatura. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast. Y hasta luego. Adiós.